Hola amigos, estamos de nuevo aquí en nuestra palestra de socios y en esta ocasión tenemos una buena sorpresa para vosotros. Tenemos a uno de nuestros socios que es un farmacéutico, pero un farmacéutico que se ha embarcado en un proyecto de gran calado. Y nunca mejor dicho, porque se ha propuesto, ha puesto en marcha un proyecto de dar la vuelta al mundo en un velero. En un velero y hacer el recorrido que se supone que sabemos que hizo Magallanes y Elcano. Damos la bienvenida a Javier García Veiga. ¿Qué tal estás? Hola. Hola, buenos días, Manuela. Pues nada, muy bien, encantado de estar aquí en AEFLA Muy bien. y Muy hacer esta bien. entrevista. Óyeme, que yo es que me ha sorprendido porque digo, vamos a ver, ¿cómo se le ocurre a un farmacéutico que ha tenido con farmacia, que has tenido farmacia en Madrid y en Menorca, y cómo se le ocurre a un farmacéutico que está trabajando en una farmacia embarcarse en un proyecto de este tipo como es dar la vuelta al mundo en un velero? Cuéntame, a ver, ¿cómo se te pasó por la cabeza y qué dijeron en tu casa? Porque seguro que dijeron, este chico se ha vuelto loco. Empezando por el final, la verdad que en mi casa tuve mucho apoyo. Evidentemente, con las ciertas preocupaciones, porque claro, un proyecto de esta envergadura, como dices, pues que tienes que recorrer los océanos y te puedes enfrentar a muchas cosas, ¿no? De muchos imprevistos y tal, pues bueno, siempre crea un poco de... Pero bueno, la verdad es que lo organizamos muy bien con una asociación de navegantes en la que llevo ya unos cuantos años, gente muy experimentada, gente muy sensata, con mucho sentido común y eso, no aventureros, pero no unos locos, ¿no? Unos locos de la navegación y de la pasión y de la aventura, pero no unos locos, no en el sentido de jugarse el pellejo, ¿no? Pues Entonces, bueno, pues bueno, además me dieron las estampitas necesarias, que ya sabes que te protegen cuando sales al mar. Y bueno, yo he tenido una farmacia durante 20 años en Menorca y en Madrid trabajé en otras farmacias, pero desde pequeño siempre me ha gustado todo lo relacionado con el mar, a pesar de efectivamente ser de secano, de nacimiento de Madrid. Y, y entonces, pues bueno, siempre me ha gustado la vela, el windsurf, los deportes náuticos, el submarinismo, etcétera, etcétera. Y yo había hecho bastante vela y bastante competición. Así que dejé el mundo de la farmacia hace 6 años y lo primero que pensé fue en embarcarme en proyectos de navegación. Y como justo se cumplían en el año 2019 los 500 años de la primera vuelta al mundo, vamos, del inicio de la primera vuelta al mundo, pues entonces contacté con distintos navegantes que estaban en esos proyectos y bueno, pues y como mi papel de farmacéutico pues también les interesaba mucho para temas de salud, etcétera, pues venga, pues enseguida hicimos muy buenas sinergias y nos embarcamos en el proyecto. perdona, vuestro velero no era demasiado grande, no era como la nao Victoria, me imagino, ¿no? Bueno, era un velero de 21 metros de dos palos, ¿no? Tenía unos treinta y tantos años, no era un velero nuevo, pero era un velero que estaba perfectamente equipado, tanto de motor como de velas, como de sistemas de navegación, porque claro, para dar una vuelta al mundo, pues tienes que llevar unos sistemas tecnológicos de navegación Claro. que, por supuesto, aquellos pobres diablos hace 500 años no llevaban absolutamente ninguno, ¿no? Simplemente, pues bueno, lo que había en aquel tiempo, que eran unas brújulas regulares, unos astrolabios, que son unos sistemas de navegación para medir la latitud y la posición de las estrellas y del Sol, y, y los conocimientos que había en aquella época. Pero no te creas que la nao Victoria, que es la que dio la vuelta al mundo, era mucho más grande que nuestro velero. La nao Victoria tenía aproximadamente unos 28 metros y nuestro velero tenía 21. La diferencia Ah, es que la nao Victoria iban entre 40 y 50 personas y nosotros en nuestro velero íbamos 8 personas, teníamos 5 camarotes, 4 cuartos de baño, un salón fantástico, una, una bañera, que es como se llama el sitio de cubierta donde se hace toda la vida y donde se lleva el barco, también fantástica
Y sin embargo, aquellos pobres, pues ya te digo, eran 40 50 personas y había a lo mejor un camarote para el capitán y poco más. Allí se hacía la vida en cubierta, se dormía, se vivía en cubierta, solo protegidos por unas toldillas de vez en cuando. Claro. Óyeme, me imagino que tu condición de ser boticario, de ser farmacéutico, pues eras un poco el encargado del botiquín y de todos los preparativos y todas las medicinas que había que llevar para esa travesía, porque Mm. sabemos que en Magallanes, con estos temas de la botica y la dotación que había, que lo estáis haciendo entre Cecilio y tú y Antonio Ramos, estáis recorriendo muchos lugares de la geografía y estáis mostrando todo lo que se supone que había y constancia también había de algunas cosas, Mm. con un documento que había, que han sacado del archivo de Indias y todo eso. Entonces, claro, las medicinas que llevaban antes, me imagino que vosotros no llevaríais ni carne de víbora, ni el ungüento electorium, ni la triaca magna, yo qué sé. Cuéntanos qué llevabas o qué propusiste tú para llevar en este viaje que Mm. emulaba el viaje de Magallanes. Sí, yo realmente fui el principal encargado de hacer los botiquines, o el botiquín de a bordo, ¿no? Lo que efectivamente hace 500 años estamos llamando en una exposición que estamos haciendo por toda España, la botica en la expedición de Magallanes Elcano, pues podríamos decir la botica en la expedición tras la estela del Cano, que es como se ha llamado nuestra expedición. Nuestra expedición se llamaba Tras la estela del Cano, 500 años después. Para dar una vuelta al mundo en un velero, eso está ya categorizado, está en el boletín oficial del Estado, el tipo de botiquín que tienes que llevar, ¿no? Una vuelta al mundo, digamos, no profesional como la nuestra, ¿no? O sea, que nosotros somos pues, aficionados todos, no hemos llevado ningún tripulante, ni ningún capitán, ni ningún cocinero, ni nadie en el barco que fuera cobrando un sueldo, ningún profesional, ni nada. Entonces, el botiquín que hay que llevar es un botiquín que se denomina botiquín clase A o tipo A, en el que ya te viene especificado pues casi todo lo que tienes que llevar. Pues en los listados, pues desde antibióticos hasta aparato digestivo, hasta sistema nervioso, hasta dermatológico, hasta primeros auxilios, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que sí que es verdad que en función del número de personas que vayan, los puertos en los que vas a recalar, la duración de cada etapa, etcétera, pues entonces el botiquín se puede adecuar un poco. En el comité de salud había 2 médicos, un psicólogo y estaba yo como farmacéutico, ¿no? Y además, pues contactamos yo tengo, bueno, experiencia náutica, entonces hablé con distintos capitanes, distintos profesionales, hablé con el Instituto Social de la Marina, que en eso está muy, muy al día de toda la actualidad sanitaria, etcétera. Entonces, más o menos hicimos un botiquín tipo A en el que añadimos algunas cosas, suprimimos algunas cosas y bueno, evidentemente llevábamos más de 70 principios activos, más de 80 o 90 presentaciones farmacéuticas, porque algunos principios activos había que llevarlos en comprimidos, en sobres, en inyectables. Óyeme, que me imagino que, claro, en esta época ya no teníais ningún problema con el escorbuto, ni con ninguna de las enfermedades típicas de entonces, ni con ningún tipo de piojos, ni de problemas de higiene, ni nada, ¿no? Que es lo que había en aquella época que tuvieron que sufrir los tripulantes de la expedición de Magallanes. Quería decirte que, claro, esas no fueron, esas enfermedades no, pero vosotros os encontrasteis con una pandemia de coronavirus, ¿no? Cuéntame, ¿qué Pues sí, pasó? ¿Cómo lo has nosotros siempre hablamos de esto como diciendo, mira, aunque hayan pasado 500 años y hubiéramos llevado, vamos, un quirófano a bordo, jamás a ninguno se nos había pasado por la cabeza que íbamos a tener que enfrentarnos a una cosa como la que nos tuvimos que enfrentar, ¿no? Es que ni siquiera los farmacéuticos ni el colectivo sanitario, cuando yo tenía mi farmacia, es que tenías en la farmacia tenías dos
mascarillas que vendías de Pascuas a Claro, Ramos, no es tenías verdad. geles hidroalcohólicos. Entonces, bueno, en el botiquín llevábamos nada, llevábamos 5 mascarillas por llevarlas, porque viene en el listado, pero no en aquel, vamos, cuando yo formé el botiquín ni sabía lo que era prácticamente una mascarilla quirúrgica, una mascarilla FFP2, donde nos pasó a nosotros, donde nos pilló la pandemia, que fue en Chile. Allí en América las mascarillas se llaman KN95, las equivalentes a FFP2. Y como llegó más tarde allí la pandemia, pues pudimos conseguir algunas, ¿no? Pero ya te digo, o sea, 500 años después nos pilló eso. Evidentemente tuvimos que cortar la expedición. El barco estuvo 1 año y medio parado en el puerto del Callao, en Lima, y, y luego la retomamos. Con todas tuvimos que reordenar, evidentemente, todo el botiquín, aportándole todo lo relacionado con la COVID-19, incontables test, mascarillas, geles hidroalcohólicos, pero luego además tuvimos que añadir que todos los tripulantes tenían que estar totalmente al día de vacunas, de certificados de vacunación, de certificados de haberlos pasado, porque cuando La retomamos la burocracia, ¿no? expedición, aunque en España ya prácticamente estaban todas las fronteras abiertas y había libre circulación en España y en Europa, por muchos países por los que luego pasamos en el Océano Pacífico, seguían con unas restricciones enormes que no podías entrar. Por ejemplo, cuando fuimos por Tonga, por el archipiélago de Tonga, en medio del Océano Pacífico, estaba prohibida la entrada. No podías ni entrar ni salir de Tonga todavía. Y estamos hablando de marzo del 22. Ya habían pasado 2 años y en España todavía había que ir con mascarilla, pero ya había libre circulación. Pues en Tonga, por ejemplo, no se podía ni entrar ni salir. Y por cada sitio en el que íbamos teníamos que hacernos test de antígenos, precisamente en muchísimas farmacias. Tuvimos que hacernos test de antígenos que tenían valor ante las autoridades sanitarias y ante las autoridades aduaneras para poder entrar y salir de los países, que aquello está plagado de archipiélagos Madre mía. paradisíacos, pero en los que, pues bueno, todo también se complica más y eso. Así que la pandemia, pues bueno, afortunadamente los tripulantes no nos afectó a ninguno. Pudimos volver cuando empezó de aquella manera por distintos países. Yo me volví por Uruguay, otros se volvieron por Chile, otros se volvieron por Perú. Ujú. Entonces, bueno, y con ayuda del Ministerio de Asuntos Exteriores, que también nos ayudó, y todos llegamos a España ya con el estado de alerta o de alarma ya decretado. Así que, pero bueno, la pandemia Bueno, nos interrumpió, sí. pero pudimos continuar con el viaje. De todas maneras, el viaje continuó, como tú dices, salvando esas circunstancias y demás. Pero entonces, ¿qué fue lo que impidió que tuvierais que abandonar la expedición y ese viaje tan maravilloso que prometía tantas experiencias? A ver, Bueno, ¿qué pues pasó? nuestro viaje se acabó en la isla de Guam, en lo que eran las Islas Marianas, al lado de Filipinas. Se acabó porque el barco lo hundió. Afortunadamente no había nadie dentro, nadie ha corrido peligro ni hemos tenido accidentes graves, pero el barco lo hundió un super tifón tropical. El barco estaba parado en la isla de Guam esperando un cambio de tripulación, porque esta vuelta al mundo eh, ha sido por etapas y con cambios de tripulaciones, ¿no? Yo no he participado en todas, yo he participado en 3 de ellas, pero en la isla de Guam había cambio de tripulación. Entonces, la tripulación saliente estaba allí, ya unos volviéndose a España, otros se habían quedado allí haciendo un poco de turismo y estaban esperando a la tripulación entrante que tenía que venir desde España en avión. Y estaban allí, todos tan tranquilos. El barco estaba en ese momento reparándose el motor, con lo que se habían llevado partes del motor, el barco no se podía mover. Y entonces, pues de repente dijeron, oye, que viene por ahí una bestia despiadada en nombre de Tifón Maguar, se llamaba, y viene directo hacia la isla de Guam y además incrementando su intensidad cada día. Entonces, bueno, la Madre mía. ventaja de estos sitios es que se sabe con mucha antelación, porque el Servicio Meteorológico de Estados Unidos, el Servicio Meteorológico de Japón, etcétera, pues como son zonas en las que estas cosas ocurren con relativa frecuencia, pues están muy, muy, muy bien preparados, ¿no? Tecnológicamente.
Y estas islas también están bien preparadas. Entonces, cuando se vio que venía con 3 o 4 días de antelación, pues ya se preparó todo el mundo. Allí nos acogieron estupendamente en unas casas, además de amigos, de tripulaciones y eso. Pues ya sabes, te tienes que preparar con agua, con alimentos, preparándote porque se va a ir la electricidad, se va a ir el agua corriente, todo eso. Además, luego eso ocurre durante semanas. Entonces te tienes que preparar ya Vale. con baterías, con comida, con víveres, etcétera. Y entonces la única forma de escapar a un supertifón tropical en un barco es irte con el barco. Es lo que hace todo el mundo. Cuando vienen estos supertifones, como tú sabes ya con 3 o 4 días de antelación por dónde viene y hacia dónde va a ir, más o menos, entonces te coges el barco y te piras, ¿no? Como se dice en argot. Pero el barco no se podía mover porque estaba sin motor y entonces se hizo lo que se pudo para salvarlo. Se fondeó en la bahía de Apra, que es en la capital de Guam, con un montón de anclas, cadenas, con unos cabos muy gordos que se amarraron a unas columnas de hormigón y, pues nada, solo quedó rezar y cruzar los dedos. Todos se fueron a refugios y al cabo de 2 días, porque no te dejan salir, la policía no te deja Ya me salir, imagino. al cabo de 2 días que salieron no había ni rastro del barco. Entonces, pues por desgracia lo acabaron encontrando las autoridades de allí, de los guardacostas, con unas máquinas que llevan unos escáneres de profundidad y vieron que el barco estaba hundido a 30 metros ahí en esa bahía. Y ahí se ha quedado, de momento. No se puede rescatar. No se puede rescatar el barco. O no merece El la barco pena. se quedó hecho unos zorros. Se rompieron los dos mástiles. Cuando se hunde por una cosa como esta y no puedes ir a verlo hasta que pasan 2 días y, y aún más días en montar un dispositivo de rescate, pues el barco ya no merece la pena rescatarlo. Tenía los dos mástiles rotos, en uno de los costados había un boquete enorme de 2 metros por lo menos. Todas las puertas y ventanas del barco también estaban rotas porque por la fuerza del temporal y de los vientos y de las olas lo había destrozado todo, entonces no merece la pena. Pudimos rescatar la bandera que llevábamos de España y mira, la tenemos aquí en Madrid con mucho orgullo y algunas Tesoro. cosillas. Se han quedado en Sí. el fondo del mar, evidentemente, todos los botiquines y un montón de cremas para el sol que yo también llevaba como farmacéutico, que nos había regalado un Claro. laboratorio, pues lo Sí. llevábamos, pero Pues nada, tenemos que decirte que estamos encantados de que seas de nuestra asociación, de AEFLA, que es maravilloso tener a un aventurero tipo Magallanes entre nuestro grupo. Y que, bueno, pues que muchas gracias por participar, por estar con nosotros, que sigas siendo como eres, que me encanta, que seas tan emprendedor y disfrutes de la vida como se ve que lo haces. Así es que encantados de tenerte y hasta pronto, nos seguimos viendo, ¿de muy acuerdo? bien. Un Muchas beso. gracias, Manuela, y también estoy encantado de pertenecer a EFLA y daros las gracias por todo el trabajo que hacéis en nombre del colectivo farmacéutico, y también desde el punto de vista de la cultura, de la investigación, etcétera. Así que bueno, encantado y a tu disposición para lo que quieras. Un abrazo. Muchas gracias, adiós, hasta pronto, hasta siempre. Chao. Chao, chao.